El día de hoy entonces vamos a trabajar con base a una nueva temática, ¿sí? Y esa nueva temática entonces está relacionada con el uso de C++. Entonces vamos a estar revisando esta presentación con diapositivas, con algunos aspectos importantes, luego de una etapa inicial de introducción al tema. Entonces vamos como tal a revisar un breve ejemplo con respecto a estas cuestiones básicas de trabajo en C++, y dependiendo de cómo vayamos con respecto al tiempo, empezamos a analizar lo que sería la programación orientada a objetos, que básicamente es el fundamento de lo que sería este lenguaje en C++. Bien, entonces, por el momento, ustedes han trabajado el semestre pasado y gran parte de este semestre utilizando el lenguaje C, que entonces es un lenguaje de alto nivel, que es muy utilizado comúnmente como base de una gran cantidad de plataformas de desarrollo de software, ¿sí? Pero el lenguaje C como tal tiene ciertos inconvenientes en cuanto a su capacidad que tratan de ser mejorados con, en este caso, una extensión o una mejora de ese lenguaje de C básico que es conocido como el C++. Entonces, básicamente cuando hablamos de C++ estamos hablando de una mejora del lenguaje C, ¿sí? Pues su mismo nombre, como ustedes lo notan, sería una variable con un incremento, entonces estamos hablando de algo que va un poco más allá del lenguaje C, ¿sí? Bien, y algo interesante de programar en C++ es que cambia un poco el paradigma de la programación, ¿sí? Inicialmente, entonces vamos a decir que el lenguaje C++ nos provee de ciertas herramientas que nos permiten eh, hacer uso de programación orientada a objetos, que es algo que vamos a discutir con más detalle más adelante, pero que entonces eh, tengan presente que vamos a cambiar un poco eh, básicamente el enfoque de nuestros programas. Ya los programas no van a girar en torno a funciones como lo hacían siempre en torno al main y al desarrollo de nuestras funciones propias para dar solución a algún problema, sino que ahora vamos a trabajar alrededor de objetos, ¿sí? Y esos objetos entonces básicamente le dan el nombre a la programación orientada a objetos. Y básicamente entonces el lenguaje C++ está concebido como un lenguaje C que adiciona el uso de clases. Bien, entonces para iniciar a trabajar con C++, debemos tener claro que todos los comandos, todas las instrucciones y todas las estructuras que hemos utilizado hasta el momento en nuestros programas en lenguaje C pueden ser utilizadas en C++. Al ser un incremento o una mejora del lenguaje C, quiere decir que la mayoría de programas que se encuentran desarrollados en lenguaje C pueden ser compilados y ejecutados utilizando entonces como tal C++ como nuestro lenguaje base. Inicialmente, una de las diferencias en cuanto a uso de C++ con respecto a C es el uso de unos identificadores de espacios que son conocidos como namespace. Entonces, básicamente, el namespace, cuando ahorita en un momento veamos el ejemplo en CodeBlocks, creemos un proyecto inicialmente en C++, entonces siempre por defecto nos va a aparecer el uso de un namespace. Y ese namespace básicamente lo que provee es una abreviatura para poder utilizar funciones que hacen parte, por así decirlo, de una librería o verlo como un espacio donde podemos encontrar variables y funciones. ¿Sí? Entonces podemos crear incluso nuestros propios namespaces y básicamente eso me provee el uso de esos namespaces, la posibilidad de diferenciar distintas variables y distintas funciones que posiblemente tengan los mismos nombres, pero que pertenezcan, por así decirlo, a distintos mundos.
¿sí? Entonces, inicialmente, digamos que es una instrucción que por lo general aparece en nuestros proyectos de C++, que incluso Codeblocks la genera automáticamente para el uso de un espacio que como tal es por lo general incluido en todos los programas, pero que inicialmente me provee simplemente de una forma de simplificar el llamado de funciones y de variables. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos el uso de un namespace. En la parte izquierda, aquí donde aparece este ejemplo con este error, entonces pensemos que en nuestro programa tenemos un par de funciones. Por el momento no se preocupen mucho por algunos detalles adicionales de este código que como tal no son comunes para nosotros, pero entonces tenemos la declaración de dos funciones y ambas funciones tienen el mismo nombre, pero ejecutan distintas acciones, ¿sí? Entonces, a la hora de yo compilar una función perdón, un programa que contenga estas dos funciones, va a existir un error ya que ambas funciones tienen el mismo nombre a pesar de que son utilizadas para distintos fines. ¿Sí? Entonces, una función me permite saludar y otra función me permite salir. Obviamente lo más sencillo sería nombrarlas distinto, pero puede ocurrir el caso en el que mis programas, dependiendo de la complejidad, tengan un conjunto de funciones que tengan fines similares y por ende puedan tener nombres parecidos y que al final generen un poco de complejidad. ¿Sí? Entonces, en este caso tendríamos un error porque nuestras dos funciones se llaman de la misma manera. ¿Sí? Cabe notar que entonces aquí tenemos una porción del código que para nosotros es un poco diferente de lo que conocemos hasta el momento y que lo vamos a analizar con mucho más detalle a continuación en las diapositivas que siguen de la introducción. Pero simplemente para entender, esta línea de código permite mostrar este mensaje en pantalla. ¿Sí? Entonces tenemos aquí en primera instancia en C++ una forma distinta de hacer salida de datos hacia la consola y en este caso entonces digamos convengamos que esta instrucción combinada con este operador permite mostrar este mensaje en pantalla. ¿Sí? Entonces este par de funciones simplemente muestran mensajes en pantalla, pero nuevamente existe un error dado que ambas funciones tienen el mismo nombre. Entonces el uso de namespaces en C++ me permite agrupar datos, variables o funciones en distintos espacios que puedan ser utilizados de forma mucho más intuitiva dentro de los programas. En este caso, entonces, estoy definiendo un namespace para esta primera función f. ¿Sí? Entonces, si ven, estoy definiendo un nombre de un espacio, que sería la traducción directa de namespace, al que le estoy poniendo entonces un identificador, que entonces como tal, este va a ser el espacio hola, y ese espacio hola tiene una función que se llama f y que ejecuta esta instrucción de mostrar el mensaje hola en pantalla. Luego, por fuera de este namespace, entonces nos encontramos con otra función aparte, ¿sí? Que ya no hace parte de este espacio o de este mundo conocido como hola, sino que es una función por fuera de ese namespace. Y esa función, a pesar de que tiene el mismo nombre, entonces hace parte de un mundo distinto y cuando yo compile este código, entonces no va a surgir el error que surgía en la parte izquierda. Ahora bien, como tengo dos funciones f, cuando las vaya a utilizar, entonces necesito saber a cuál espacio corresponden. Entonces, por ejemplo, esta f sola, cuando la llamo en el main, va a corresponder entonces a esta función f que se encuentra por fuera de cualquier espacio. Y para utilizar entonces esta función f, debo especificar primero a cuál namespace corresponde. En este caso entonces corresponde al namespace hola y entonces el operador dos puntos dobles nos damos cuenta que entonces es un operador de pertenencia. Entonces básicamente estamos ejecutando una función que se llama f y que pertenece a un namespace que como tal lo declaramos como hola. Y entonces allí nos damos cuenta que básicamente esta instrucción
de salida de datos, de mostrar mensajes en pantalla, también es una función que se llama cout y que pertenece, con este operador dos puntos doble, a un namespace que debe estar declarado como std. ¿Sí? Entonces, el uso de namespaces en C++ es una, digamos que una adición a lo que teníamos en el lenguaje C, me permite agrupar tanto datos como funciones. Posiblemente pueda estar visto como si estuviéramos hablando de los campos de una estructura, ¿sí? Pero su uso es incluso mucho más potente que ese, ya que nos permite entonces acceder de forma mucho más clara y específicamente a distintas funciones que pertenezcan a distintos espacios, ¿sí? Entonces, por el momento, digamos que en esta primera introducción a C++, vamos a decir que es posible agrupar distintas variables y distintas funciones en términos de los nombres de espacios o namespaces. Bien. Como habíamos entonces observado ahí previamente en ese ejemplo, las instrucciones de entrada y salida de datos en C++ son un poco diferentes, ¿sí? Y como tal hacen parte de este espacio que es conocido como std, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando estamos en presencia de este tipo de instrucciones, estamos hablando del espacio std, ¿sí? Y estamos hablando de funciones, en este caso, de entrada y de salida de datos, ¿sí? Entonces, para hacer ese tipo de instrucciones tenemos aquí el paralelo entre el lenguaje C y lenguaje C++. Entonces, lo que antes hacíamos con un printf en lenguaje C y poníamos una cadena en el interior de esa función para que fuera mostrada en la consola, entonces en este caso va a ser ejecutado mediante el comando cout, ¿sí? Cout, y vamos a ver luego por qué aquí en este caso no aparece con el operador de pertenencia y el nombre de espacio std, ¿sí? Pero simplemente entonces con la función cout vamos a mostrar un mensaje en pantalla utilizando este operador de doble menor que es conocido como el operador de inserción de flujo, que básicamente me permite colocar en, entonces esta frase sería colocada en el cout, que como tal el cout es conocido como el flujo estándar de salida. Entonces tenemos la instrucción de mostrar datos en pantalla a partir del comando cout. Ahora bien, en paralelo con el scanf del lenguaje C, en C++ tenemos la función o el comando cin, ¿sí? Entonces, si tenemos un C de salida para mensajes, tenemos un cin para entrada. Entonces, básicamente el cin corresponde al flujo estándar de entrada, ¿sí? Y tenemos el operador doble mayor que corresponde a la extracción de flujo. Básicamente va a ser obtener de este flujo de entrada estándar y almacenar en la variable como tal donde queramos guardar la información, que en este caso es digitada por parte del usuario, ¿sí? Como pueden observar entonces, a diferencia del scanf, donde teníamos que especificar la dirección de memoria con el ampersand, en el caso de cin entonces no es necesario especificar direcciones de memoria, dado que este flujo de entrada estándar directamente entiende que los datos que se encuentren allí van a ser extraídos y almacenados en la variable con el nombre que se especifique después. Bien, y básicamente estas instrucciones de salida, como el cout, pueden entonces aumentarse o añadirse en la misma línea. Entonces aquí tengo que en el flujo estándar de salida voy a tener varias instrucciones de salida. Por ejemplo, un mensaje, una variable, un salto de línea, ¿sí? Todo puede estar en la misma instrucción del flujo estándar de salida con el comando cout y utilizando obviamente entonces los operadores de inserción de flujo correspondientes que me permiten separar tanto variables como mensajes. Y entonces, como pueden ver, en C++ es mucho más intuitivo. Yo no tengo que especificar el tipo de dato que voy a mostrar, el tipo de dato que voy a leer, ¿sí? Sino que
C++ se encarga a partir de estas funciones detectar el tipo de datos que se va a almacenar en cada una de las variables o que se va a mostrar en la consola a partir de ese flujo estándar de salida o del flujo de estándar entrada. Entonces, un par de funciones que establecen ya el paralelo de uso entre C++ y C. Para utilizar instrucciones de C en los programas de C++, siempre debo tener en cuenta hacer la inclusión de las librerías necesarias, ¿sí? Entonces, si voy a utilizar estas instrucciones como printf y scanf, debo asignar o incluir la librería de stdio.h que también teníamos en lenguaje C. Para que quede claro, entonces, las instrucciones de C yo las puedo utilizar en mis programas de C++, ¿sí? Dado que C++ es una extensión de ese lenguaje C. Bien, continuemos. En términos de las variables, luego vamos a ver en más detalle ejemplos de cómo declaramos las variables en C++. Básicamente la diferencia es nula entre declarar variables en C y declararlas en C++. Una de las posibles diferencias está ligada con que en lenguaje C nosotros siempre declarábamos todas las variables al inicio de nuestro programa, ¿sí? Para hacer la reserva entonces de memoria de todos esos datos que íbamos a trabajar, mientras que en lenguaje C++ no tenemos ese tipo de restricciones. Yo puedo declarar mis variables en cualquier parte de mi programa. Obviamente las variables tienen que estar declaradas antes de la línea de código donde las utilice. Y unas de las últimas variables que analizamos en lenguaje C fueron los punteros, para los cuales entonces era necesario hacer reserva dinámica de memoria, especificando qué tantos datos iba a almacenar en cada una de esas variables. En el caso del lenguaje C++, entonces tenemos el paralelo entre esas instrucciones que me permitían reservar memoria para los punteros. Entonces, lo que correspondía al malloc en lenguaje C, ahora tenemos el uso del comando o la función new, ¿sí? Entonces, P sería un puntero previamente declarado y lo que estamos haciendo aquí es reservar espacio para un dato de tipo flotante, lo que equivaldría a esta instrucción de malloc con el tamaño en bytes de un flotante. Entonces, si empiezan a notar, existen algunas cuestiones en C++ que son mucho más intuitivas, mucho más sencillas de lo que se hacía en lenguaje C. Ahora bien, cuando yo quería entonces reservar espacio en memoria para muchos más datos, lo que hacía era multiplicar este espacio en bits por la cantidad de datos por la cual iba a hacer esa reserva de memoria. En C++ entonces simplemente especificamos la cantidad de datos después del tipo de dato que quiero reservar, ¿sí? Entonces un poco más intuitivo, mucho más fácil de hacer reserva dinámica de memoria. Y lo mismo para hacer la liberación de esa memoria reservada, lo que teníamos en lenguaje C como free, entonces pasa a ser el delete en C++. Entonces simplemente especificamos el nombre de la variable puntero donde se había reservado la memoria, ¿sí? Y esto básicamente permite borrar esa asignación de memoria de ese puntero. Y lo mismo si utilizamos reserva para varios datos, entonces simplemente especificamos como un arreglo vacío después del delete y antes del puntero para que se liberen todas las posiciones de memoria asociadas con esos punteros. Entonces, cuando estamos trabajando con reserva dinámica de memoria, es necesario o es posible hacerlo mucho más fácil utilizando los comandos de C++, ¿sí? Con respecto a lo que teníamos en lenguaje C. Bien. Cuando definimos funciones en C++, existe la posibilidad de trabajar con un nuevo enfoque que, a diferencia del lenguaje C, nos permite tener distintas funciones con el mismo nombre. Y eso es conocido como sobrecarga de funciones. ¿Por qué es importante la sobrecarga de funciones?
Básicamente la sobrecarga de funciones lo que permite es definir funciones que puede que tengan la misma finalidad, pero que los datos de entrada o los datos que utilizan puedan ser diferentes, ¿sí? Esas funciones que tienen el mismo nombre, que es algo conocido como homonimia, ¿sí? Básicamente entonces son conocidos en términos de programación como sobrecarga de funciones. Y aquí en este ejemplo vemos algo muy claro con respecto a ese llamado de funciones que tengan el mismo nombre. Por ejemplo, en este caso, quiero construir una función que me sirva para calcular el mayor entre un par de números, ¿sí? Entonces, aquí tengo la definición de un entero y de otro entero dentro de mi función y la idea es retornar el número mayor entre ambos. Entonces, en este caso, se construye la instrucción que permite comparar ese par de datos y retornar el dato mayor. Ahora bien, supongamos que en el mismo programa yo también necesite comparar, pero cadenas de caracteres, ¿sí? Entonces, en este caso están ejemplificadas como un par de punteros de tipo char, ¿sí? Que obviamente entonces corresponden a palabras o frases que hayan sido ingresadas y yo también podría comparar ambas cadenas para determinar cuál de ellas es la mayor. Y en este caso se retornaría el puntero de la cadena que haya sido mayor que la otra. Por eso aquí el retorno es un dato de tipo puntero. Entonces, si pueden observar, ambas funciones tienen el mismo nombre. Se llaman max, ¿sí? Pero ambas sirven para fines distintos. Una compara datos enteros y otra compara datos de tipo carácter. Entonces, en C++ tengo la posibilidad de hacer la sobrecarga de esas funciones y cuando yo realice el llamado de las funciones, que aparece aquí resumido en esta línea, en este par de líneas, entonces estoy haciendo el llamado de la función max con un par de datos enteros, ¿sí? Y aquí en la línea de abajo estoy haciendo el llamado de max, pero con dos datos de tipo cadena de caracteres. Y en lenguaje C++ entonces me permite que aún estas dos funciones, teniendo el mismo nombre, puedan ser reconocidas como funciones que son utilizadas para fines diferentes, ¿sí? Y C++ se encargará de utilizar cualquiera de las funciones que se adapte a estos datos de entrada que aparecen en el llamado de las funciones. Entonces, en esta primera línea, Max hará el llamado de la función que como tal sirve para comparar datos de tipo entero, que son los parámetros de entrada que se especificaron en esta línea. Mientras que en la siguiente línea de código, cuando llamo a Max, en este caso se va a dirigir a la función que en este caso es encargada de comparar cadenas de caracteres, ¿sí? Y a su vez entonces, si tengo muchas más funciones con el mismo nombre que sean homónimas, entonces el lenguaje C++ se encargará como tal de hacer el direccionamiento a aquella con la cual coincidan los tipos de datos que yo estoy utilizando para llamar. Entonces, nuevamente, en C++ tenemos mucha más intuición por parte del lenguaje con respecto a lo que nosotros estamos tratando de llevar a cabo. Bien, entonces, inicialmente en esta pequeña introducción a C++, entonces vimos que existen algunas diferencias en cuanto a conceptos que utilizamos comúnmente en nuestros programas. La salida y la entrada de datos, como vimos entonces, corresponde a un par de funciones nuevas, de ejemplos nuevos, que como tal me permiten hacer esa entrada y salida de datos a partir de las funciones cout y ci, ¿sí? Lo mismo para hacer reserva dinámica de memoria, entonces ya no necesitamos utilizar el malloc, sino que ahora simplemente utilizamos comandos que son mucho más intuitivos, mucho más fáciles de utilizar, como lo son el new y el delete, ¿sí? Y finalmente, las funciones que podamos nosotros declarar, aunque previamente les dije que en C++ íbamos a cambiar un poco ese paradigma de utilizar funciones, pasar a utilizar objetos, entonces tenemos como tal también la posibilidad
de utilizar funciones sobrecargadas que como tal van a servir dependiendo del uso que yo les esté dando. Obviamente tengo que declarar todas las funciones para que ejecuten los comandos con los datos que son útiles para mi programa, pero C++ entonces se va a encargar de direccionarse a aquella función que corresponda a los datos con los cuales yo estoy trabajando. Entonces en este momento vamos a ver un ejemplo muy sencillo donde vamos a clarificar algunas cuestiones de C++, como por ejemplo la definición de variables, el uso de esas funciones de entrada y de salida, el uso y la asignación de variables y lo que acabamos de ver con respecto